Bom, galera, como falamos anteriormente, vamos a iniciar una masa madre. Arrancamos nuestra masa madre de cero. Estamos en casa, estamos en nuestra industria, en nuestra panadería, en nuestro comercio y queremos arrancar una masa madre. Tantas veces escuché, eu tenho uma massa madre com 500 anos, com 300 anos. Eu tenho essa dúvida, porque o Com pessoal 100 fala anos. muito que a massa madre que veio de não sei onde Bien. é melhor do que a Eso, hay un outra. poco de mito, un poco de romanticismo y mucha de bobaje en esas historias. No va a afectar. Realmente lo que estamos es alimentando un cultivo que se va regenerando continuamente. Nuestra actividad bacteriana, nuestra actividad de fongos y levaduras están consumiendo los azúcares intrínsecos en las farinas a través de sobre todo el endospermo de la farina, que es esto, la parte que está interior del grano del trigo, que ya hablaremos en otros capítulos sobre farina. Vamos a mergullar en el mundo de las farinas, saber diferencias de farina, qué es un trigo, qué es un grano de trigo, cómo está compuesto y cuáles son las propiedades biológicas y bioquímicas que hacen diferentes un trigo de otro. Más eso será otro capítulo. Hoy vamos a arrancarnos a masa madre de una forma muy simple, sin 150 años o 200 años o 1000 años. Yo ya escuché que tenía masa madre de la época cuaternaria. Ciertamente, desde el punto de vista biológico, una bacteria puede estar durante miles de años. Sim, mas a Igual partir que do o fungo. momento que a gente trouxe para o nosso ambiente e refrescou com a nossa farinha, se perde, Estamos não? alterando, estamos alimentando, estamos creando nuevos cultivos, regeneración de nuestras bacterias. Sí. Entonces no tiene sentido eso de falar o darle un valor agregado a esa masa madre porque tenga 150 años. Tantas masas madres vi con menos de 5 o 6 años absolutamente ácidas, totalmente fuera del concepto de consumo humano, y se está vendiendo eso como masa madre. Gran error. Entonces no podemos acreditar en todo lo que hay en las redes y realmente tenemos que ser consecuentes con la realidad. Y la realidad es otra, que es mucho más simple que aquellos gurús que nos pretenden hacer que este mundo de la masa madre es solamente para bioquímicos, moleculares o físico-químicos. Gran mentira. No acrediten, fuyan de eso. Las redes no todo es bom. Eu vejo que a gente tem duas farinhas aqui. Por que duas farinhas? Dos Qual a farinas. diferença entre Aquí elas? tenemos una farina integral, 100% maravillosa, integral. de nuestro molino Passini, que es el molino con el que estamos trabajando con las farinas de molino Passini. También hablaremos la diferencia entre molinos y moinos, y farinas nacionales y farinas importadas. Esa historia de farinas importadas. Vamos a desmitificar Nem varios toda conceptos. farinha importada é É boa. excelente. Claro, Sí. ni todo español sabe flamenco, ni todo brasileño sabe samba. ¿Você sabe samba? Não, não me Então. faça fazer isso. Farina integral. ¿Por qué es Farina integral? integral. Porque pegamos todo el grano. El grano que está compuesto por el pericarpio, que es la parte que está envolviendo al grano, que viene del griego, peri, lo que da vuelta al alimento, carpio, que está muy expuesto al exterior, que no tiene mucha actividad microbacteriana. Está compuesto por diferentes capas de fibra, sobre todo fibra, aquello que llaman farelo. Yo lembro cuando llegué aquí no Brasil, hace años, yo no hallaba farina integral. Y fui a comprar a un lugar donde vendían ração para animais. Sério? Sério? E eu perguntei para o farelo, tem farelo? E o cara tem um farelo. E eu perguntou o senhor da loja para que eu ia usar o farelo. Eu falei, para fazer pão. O gringo está louco. Isso é espragado. É algo que se estuvo tirando, usando para alimento de gado, quando realmente temos muitos minerais no pericarpio, nesse farelo, temos muita fibra. Fibra insolúvel, que é a boa. O sea, soluble, disculpen, insoluble no, soluble. A veces el Alzheimer se me lleva parte de las memorias, pero después me lo entrega nuevamente, las palabras. Entonces la soluble, porque aquella que nuestra glucosa, nuestra saliva, va a disolver en la garganta. Esa es la boa, que entra ya en nuestro sistema digestivo con la estructura de solubilidad de la fibra.
y la fibra insoluble, toda la fibra no es buena, la insoluble es bien dañina, esa entra en nuestro sistema digestivo sin estar amaciada, sin estar en un estado de digestión correcto. Entonces tenemos que diferenciar entre fibras solubles y fibras insolubles. Más esos serán los capítulos dedicados a las farinas. Ahora mismo tenemos una farina integral que falamos y tenemos una farina que es una T80, una clasificación francesa de las farinas que es por el grado, el Tour de Cinza. El Tour de Cinza hace que los franceses clasifiquen sus farinas, por ejemplo en España, en otros países, clasificamos las farinas por el índice alveográfico, que también falaremos en el capítulo de la farina, va a ser bien interesante ese capítulo de Fernanda. Precisamos falar sobre as farinhas, Sí, as vamos a diferenças. desmitificar un poco ese concepto de que este tipo 0, tipo Las farinhas 00, no son tipo iguales. 3-0, tipo 10-0, que es una farina 10-0, no lo sé. Mas hay mucha E o uso, confusión. sim. El uso para cada tipo de farina va a depender de la fuerza, de los minerales, del tipo de trigo. Depende de muchos factores, como toda la vida. La vida no es tan simple, pero al mismo tiempo es bien sencilla, bien simple. E eu vejo maçã. Por que a gente vai usar a maçã? La masa la vamos a usar porque la masa tiene una propiedad muy interesante, que tiene mucho ácido málico. El ácido málico es un ácido que hiera nuestro propio organismo, que sirve para darnos energía, que provoca energía, un consumo de energía inmediato, pero al mismo tiempo es un regulador de pH natural. Y es muy interesante, independientemente de la pectina, que la pectina ya en nuestros cursos, en nuestros vídeos sobre confitería, sobre geleas, vamos a hablar sobre la pectina natural de la masa, más ahora mismo lo que nos interesa de esta masa orgánica es lo que está aquí fuera. Toda esos microorganismos que tenemos aquí fuera. Y el yugo de esta masa, que es lo que vamos a hablar. Jugo, suco, gente. Suco. Yugo suco. Esto va a aparecer aquí en bajo. Em algum lugar. En nuestro portuñol, en mi portuñol, diccionario de portuñol, yugo suco. Entonces vamos a usar estas masas orgánicas, sin lavar, Yo tengo muchos clientes que, me lavé la masa y eso no funcionó, y es fregó con ese bombrío, ¿sabes? Con detergente, esponja. no funciona, no. Já não adiantou mais. Menos mimimi funciona mejor. Entonces tenemos nuestras masas, una T80, que la tenemos aquí, T80. Na mesma quantidade? Y no es integral. No, vamos a usar un poco menos de integral para esa estructura de fibra que me interesa, también con microorganismos que tenemos en el pericarpio, en la casca, en el farelo. Y la T80 es una farina clasificada que sería una moída pedra. ¿Qué es una farina moída pedra? Una farina moída pedra es donde hay dos piedras, como tradicionalmente se hacía el moagen del trigo, una piedra fixa, una volantera que se llama, que es la que gira, y tenemos una fricción de nuestro grano, mas no tenemos una aceleración térmica, como acontece con los cilindros más modernos. Al tener el moagen en cilindro provoca una elevación de temperatura del grano, y en la piedra tenemos una fricción mucho más dócil, menos agresiva Suave. al grano, más suave, y tenemos parte del pericarpio, certo. el endospermo y parte del germen también. Son farinas Eu donde... vejo que chamam ela de semi-integral, isso é correto? No, eso de semi yo no gosto. Essa classificação Esa não rola. clasificación de semi, en el semi podemos incluir muchas variaciones que no serían correctas. Entonces, eso de queso semicurado, ¿es curado, es semicurado? Ou é ou não é? O no es curado. ¿Es integral o no Certo. es integral? Integral significa eso, integral, completo, ground completo. Grão completo. Entonces, aquí tenemos parte. No podemos llamar que una farina que es una farina refinada, porque no es refinada, porque está en un tamiz. Cuando tiramos del planchister esta farina sale de un tamiz grosso, con lo cual es una farina que tiene partes. Si nosotros acercamos nuestra cámara, que hoy vamos a pegar a nuestro especialista que tenemos maravilloso, de nuestra cámara, vamos a ver que tenemos parte aquí, esos micropuntos que tenemos, parte del pericarpio, parte de la casca, parte del farelo del Sí. trigo. Y vemos la diferencia con respecto
a esta farina, ¿no? Tenemos un farelo. Podemos obtener una granulometría más grosa. Podemos obtener, diferente del tipo en el momento que tiremos de Planchester, que son diferentes peneras que tienen los sistemas los moinos, podemos obtener una farina más grosa o más fina. Nos vamos a usar una 300, un ground activum significa que es un ground mole, o sea, un ground suave, un tipo de trigo activum que es también mole también, integral y T80. Com isso arrancamos nossa massa madre. E a gente usa só o suco da maçã ou água também, nesse início? Suco y agua podemos usar. Certo. ¿Queremos usar solamente suco? Podemos. Yo recomiendo suco y agua, para no gastar muchas mazás y poder aprovechar eso para hacer una boa torta de maçã alemã. E muito me interessa saber sobre a água. Agua. Sim, temperatura da água e eu posso usar qualquer água? Bom, realmente deberíamos usar agua de la torneira. Não sei, eu acho que eu já fiz isso uma vez. E não deu? Não rolou. Bom, recomendamos que el agua sea un agua mineralizada, que no tenga sido eliminados sus minerales, porque nos ayuda a la alimentación de nuestras microbacterias. Sim. Que sea un agua pesada, que sea un agua con un punto de cal, también nos da estructura. Certo. O problema seria o cloro. Claro, ese clorito sódico que usan, o ese cloro que usan como higienización de sazón. É difícil até para mim, imagina para ele. Oh, para mí se me queda la lengua pegada en el paladar y no consigo continuar. Entonces, realmente esa necesidad de hacer asépticas casi todos los elementos que nos rodean, eso es un gran error, porque las bacterias que son beneficiosas son necesarias. So que agua, yo recomiendo, si no tenemos mucha clareza de agua que estamos usando, porque nuestra prefectura está usando un índice de cloro por encima de lo normal, agua venga con mucha sedimentación, venga con mucha lama, entonces yo recomiendo agua mineral, filtrada o agua, iniciar la masa con agua mineral. Pegamos una garrafa de agua mineral y arrancamos nuestra masa madre sin ningún tipo de problema. Posteriormente, los refrescos, esa alimentación que llamamos refrescos, podemos hacer con agua decantada, que es otra forma de eliminar el cloro, es pegando agua, dejándola decantar, aproximadamente unas horas. Yo recomiendo aquí en Brasil 3, 4, 5 horas. Certo. 12 horas, perfecto, de la torneira. Não é legal ferver a água. No es legal ferver agua. Eliminamos muchas propiedades del agua, muchos minerales que son beneficiosos para nuestro crecimiento, nuestro cultivo. Certo. Entonces arrancamos nuestra masa madre, si te parece, Fernanda, y entonces vamos a arrancar, ralando A maçã. nuestra masa. Repito, Dame. no lavamos, Maçã com um pouquinho de farinha. Javier, maçã ralada. Masa ralada. Ahora E necesitamos, agora? É assim que a gente usa? necesitamos un poco de esgrima. No, mentira. Ok. Precisamos ahora peneirar nuestra Certo. manzana. Una penera normal pasa toda la pulpa de la manzana y vamos a peneirarla ella y vamos a exprimir esa manzana ahí. Certo. Ya só jugo da manzana. Jugo. Jugo. Vocês se lembram o que é Aquí jugo? más va a aparecer jugo, es Suco. suco. En nuestro É difícil diccionario, falar suco? portuñol. No, es difícil no. Eu acho que até o final todo mundo já acostumou. Com Es tan difícil para un español falar jugo como para un brasileño falar jamón o rojo, jamón. por ejemplo. Esto es rojo. Rojo. Eu já tô boa no espanhol já. Eu tenho certeza disso. As pessoas me compreendem. Bom, ya tenemos ahí exprimido suficiente ya. Bom? Tá bom. Tá bom ou tá excelente? Vale. Vai. Estrella. Venga. Venga. Sou muito boa.
¿Qué tenemos? Suco. Maravilloso yugo, suco de manzana. Con la cáscara sin lavar, salsas orgánicas, lógicamente. Y tenemos el inicio con el que vamos a hidratar nuestra primera parte Vamos iniciar a massa madre. Iniciar la masa madre. Fernanda, arrancamos nuestra masa madre. Sim, do definitivamente. zero. Tenemos Suco de maçã. yugo, Jugo de maçã, daqui a pouco eu vou sair daqui falando jugo. Água filtrada, farinha integral, farinha T80 moída pedra, T80 ya es moída pedra. certo. Es una clasificación, T80 significa que es una farina moída Moída pedra. pedra. Diferente trigo, ya puede ser Sí. otra variedad de trigo, más T80 ya significa que es moída pedra. ¿Y qué tenemos aquí? Potinho, Un pote. ¿Qué pote puede ser? Cualquier Cualquier un. pote. Aquel pote de pepinillos que tenemos en casa, aquel pote de De aceituna. aceitunas maravillosas. Come las aceitunas primero, lógicamente, después lava. lava, Lava, Seca. seca bien, enjuaga bien, que no fique detergente dentro, deja secar. Esos potes son muy úteis para Para masa nuestras madre. masas madres a nivel casero. Aquel o aquella que está haciendo pan en casa, que está refrescando tus masas madres, que tiene tu parte de la heladera ocupada con muchos Potinhos. potes ya de masa madre, potes mayores para poder refrescar tu masa de arranque, tu masa madre. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestro arranque de la masa madre y para eso vamos a usar, balança. É muito importante Balança. ter balança em casa. es importante, Se não tem, tem que comprar. Porque Eu eu venho- vejo muita gente, por exemplo, vamos iniciar sua massa madre do zero. Vamos, tantas colheres de farinha, tantas colheres de... Enfim, eu acho que isso fica muito... Yo pienso que debemos de educarnos desde inicio en la disciplina de lo exacto. Certo. Porque lo Pesos, exacto exato. al final da resultados inexactos. Yo siempre falo que a padaría es una ciencia exacta con resultados inexactos. Entonces, si a esa inexactitud, por naturaleza, Ajá. por estructura bioquímica, por biología, por ambiente, le sumamos la inexactitud del pesaje, es un caos. Certo. Mira, un caos. Siempre tendremos resultados que nunca sabremos qué se debe, a qué Sí. motivo ha provocado ese A resultado. minha colher não é a sua colher Claro, e entonces aí son fica diferentes. aquela- Yo lembro cuando era moleque, que Sí. comenzaba con muy pocos años en las padarías a trabajar como aprendiz, que siempre los maestros pegaban A mão? a mão. Entonces tenían ya la medida Veja, en la mão. minha ¿Saben mão qué? e a sua Yo mão. lembro que tenía un maestro en casa de mi abuelo que tenía una mão como una raquete de tenis. Lógicamente, cada mão era 1 kilo de farina. Mi mão no pega apenas 300 gramos de farina. Entonces, Vamos de balança, gente. vamos de Pesos balanza. exatos. Vamos de balanza y todo é el mundo melhor. sabemos que son gramos. Los gramos aquí son Certo. los mismos que en España, que en Francia, que en Italia, que en el Serengeti o en Canadá. Entonces, vamos a comprar una balanza que son bien baratas, vamos a comprar materiales MOS, utensilios MOS, siempre bon. ¿Por qué? Porque al final dura más, porque nos dan mayor rentabilidad y mucha más satisfacción trabajar con utensilios bons que utensilios mequetrefe. Sí. Está bien falado la palabra mequetrefe. Mequetrefe, eu acho que dá para entender. Entonces, perfecto. Vamos a nombrar las cosas que no queremos mequetrefes. Vamos misturar tudo então. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer nuestra receta. Vamos a colocar nuestra receta Em algum lugar aqui. en algún lugar. No lo sé. En algún lugar seguramente nuestros técnicos van a colocar una receta. Vão, alguém para vai todos. escrever essa receita Alguém aqui vai para escrever. vocês. Vamos a colocar entonces 100 gramos de nuestra integral y 100 gramos de nuestra T80. 150, nós vamos usar, né? 150, 150. vale, 150 entonces.
Bueno, estamos colocando 150 farina. de farina de 80, ya colocamos nuestra integral, ya tenemos nuestra Aquí pasta ahí. ya está Esto pesado, a nivel ¿tá? de casa depende también de la cantidad de pan que la gente quiere hacer. Nos vamos a arrancar un cultivo con 150 de una, 150 de otra, 300 gramos. A nivel casero tal vez pueda ser un poco una cantidad excesiva. Tenemos que entender que durante el periodo de maturación de nuestra masa madre, que va a ser durante 4 días, 5 días, haciendo diferentes refrescos, nos vamos a ir descartando, infelizmente, descartando una parte. ¿Y por qué descartando? Porque también no precisamos, terminaríamos con un balde enorme de 25 kilos de masa madre en nuestra heladera, con lo cual entrarían menos cervezas ainda ya que la de los potiños que teníamos antes guardadas. ¿Entendeu? Entonces, vamos descartando a nivel pro, a nivel profesional, todo profesional que esté asistiendo a este vídeo, recomiendo no realizar descartes, no precisa, es aumentar cantidad de alimento para que tengamos una colonia de micro bacterias y levaduras mayor. Entonces no precisamos, porque vamos a precisar esa cantidad para nuestro día a día en todas nuestras elaboraciones de la producción diaria. ¿Entendió? Entonces ahora vamos a colocar Água e o suco. filtrada, decantada y nuestro suco de masa o yugo de masa. Y vamos a mezclar ahí con la cuiller, gran invento de la cuiller, hasta crear una papiña, una pasta realmente. Eso ayuda también a hacer un poco de brazos para aquellos paderos que tienen poco brazos y tienen poca fuerza en los brazos. Sempre me usa para fazer essa parte. Mexer os cremes, Podríamos mexer não? fuera también, sí, es interesante. Chantilly a mano, Chantilly, crema a mano. fazer creme. Antes se hacía todo a mano, Fernanda, no teníamos tantos Que bom equipamientos. que existe entonces. a tecnologia. Tecnología. Que bom que a gente vai evoluindo, não? Bueno, Fernanda, ya tenemos Temos uma pastinha. esa pastiña, es la que nosotros procuramos. ¿Va? Inicialmente Certo. es una papiña, que es lo que vamos a dejar ya arrancado nuestro starter o nuestra masa madre. Ok. Agora a pergunta. E agora? Y ahora, descanso. Descanso. Descanso, temperatura ideal 25 grados, 26 grados. Si tenemos temperaturas frías, procuramos siempre un lugar más quenchino en casa, perto de una lareira, perto de um radiador. Eu tenho também outra dúvida. A gente misturou a água e eu acabei não te perguntando a respeito da temperatura da água. La temperatura de agua siempre ambiente, no usamos agua fría, temperatura ambiente. Siempre que refresquemos nuestras masas madres, temperatura Siempre. ambiente. Sempre temperatura No ambiente. precisamos agua fría porque agua fría vamos a ralentizar o podemos provocar que se ralentice la actividad fermentativa de nuestra masa madre, reproductiva, nuestra actividad microbacteriana fica mermada por la temperatura. Sí. Es algo que vamos a mergullar y vamos a extender y vamos a desenvolver en los capítulos que vamos a dedicar al ultracongelado, al congelado de nuestros productos, al congelado de masas madre, al congelado de producto acabado, al asunto del frío dentro de la panificación, que es muy importante, es algo que es interesante conocer, dominar, para tener más rentabilidad en nuestras producciones. Sim, o controle da temperatura é sempre muito importante. Sim. Todos os aspectos. En todos los aspectos. Y para eso precisamos un qué? Termômetro. O un dedo térmico. Só o seu. No, Meu no dedo no. funciona. Meu Voltamos dedo al no error de funciona. antes. Voltamos a la apreciación subjetiva. Voltamos. Sim, ao momento que a gente agradece a tecnologia. Entonces, la tecnología es muy boa, lógicamente. Sim. E agora tampamos Tampamos. e a descansar. A descansar. Dejamos perfectamente 24 horas descansando. Ahí se va a iniciar un proceso de tanto las bacterias intrínsecas, las farinas, como nuestras levaduras, van a comenzar a desdoblar nuestros azúcares en CO2, sobre todo, y en éter, que es alcohol. Se va a producir una fermentación alcohólica pasándonos los azúcares de las farinas, y eso va a provocar una
multiplicación microbacterianas y eso va a provocar que empecemos a crear una serie de elementos, una serie de ácidos, un entorno acético, el entorno propicio para tener un cultivo que vamos a usar para hacer nuestros panes. Es nuestra masa madre, bien simple, bien tranquilo, sin misterio, sin 1000 años atrás, sin masas madres con cadeados, escondidas, sin misterios de la NASA, sin misterio de la antigua Unión Soviética, ni los centros de inteligencia. Esqueça, bien simple. Sim, farinhas de qualidade, agua y masa. suco de maçã. Podemos arrancar sin suco de masa, porque alguien me puede preguntar, esto no quiero arrancar, ¿y qué me va a aportar? Bueno, me va a dejar de aportar los beneficios que me da el ácido málico en nuestra masa madre, pero en resumidas cuentas va a dar cierto, va a tener una masa madre honesta, digestiva, que nos va a provocar esa digestibilidad que procuramos en nuestros panes y va a ser una masa madre bien activa, simplemente alimentando con farina y agua. E no levaria mais tempo ou é o mesmo procedimento? El mismo procedimiento, el mismo tiempo va a llevar. Certo. Absolutamente. Então a massa não Eso va a acelera. depender de las características de nuestras farinas y de las características de la temperatura, lógicamente. No es lo mismo una masa madre en invierno en Alemania o en Noruega que una masa madre en verano en Río de Janeiro o en Sao Paulo. Tenemos que procurar siempre ese equilibrio de temperaturas para todas nuestras elaboraciones y sobre todo el refresco de las masas madre, no agua fría, no. Ótimo, maravilha. Iniciamos nossa massa madre, então. Masa madre honesta. Massa honesta, nós vamos dar Masa o nome, né? honesta, ya. Vou anotar. A Fer ya colocó el nombre. Sempre muito importante colocar o nome e a hora, Sí, certo? para no esquecer. Y siempre si tenemos maridos despistados en casa, colocar al marido, que esto no se come, ¿eh?